¿Quieres descubrir el secreto para identificar empresas infravaloradas y construir un portafolio de inversión sólido? En este video, vamos a develar el mejor múltiplo para valorar empresas de una manera simple y efectiva. Veremos el Enterprise Value y el Free Cash Flow, revelando cómo estos dos elementos pueden ser tus aliados en el camino hacia el éxito financiero. Te mostraremos cómo calcular un ratio clave que te permitirá evaluar rápidamente si una empresa está subvaluada o sobrevaluada. ¿Suena interesante? Pero espera, hay más. Compararemos este ratio con el famoso PER, Price to Earnings Ratio, y destacaremos las diferencias clave entre ellos. Prepárate para descubrir una nueva perspectiva en la valoración de empresas de una manera simple y sencilla. El inversor inteligente. Aprende a invertir en bolsa con el Value Investing. Suscríbete al canal para aprender más sobre educación financiera. ¿Qué es el Enterprise Value o valor total de la empresa? Se puede definir al Enterprise Value como el precio que paga un accionista por toda la empresa. Dicho precio se saca sumando todos los fondos propios más las deudas financieras. Por lo tanto, cuando hablamos del Enterprise Value, estamos hablando de la capitalización del mercado, es decir, el precio por el total de acciones de la empresa más las obligaciones que tiene en su pasivo, menos la deuda neta. Recuerda, comprar una acción es como comprar una pequeña parte de la empresa. La fórmula para calcular es la siguiente. Enterprise Value igual a capitalización, que es el número total de acciones, multiplicado por el precio por acción más la deuda neta. Capitalización de mercado. El Enterprise Value comienza con la capitalización de mercado, que es el valor total de las acciones en circulación de una empresa. Representa el precio al que el mercado valora el capital de la empresa. Deuda. Para calcular el Enterprise Value, debemos sumar la deuda de la empresa a su capitalización de mercado. La deuda incluye pasivos tanto a corto como a largo plazo, como préstamos, bonos y otras formas de endeudamiento. Veamos un ejemplo. Entramos en investing.com. Colocamos en el buscador la empresa que queremos analizar, en nuestro caso jd.com. Tomamos las acciones en circulación, en este caso es de 1.569 millones, y el valor de cotización del día, que al momento de realizar el video es de $26,82. Multiplicamos esos dos valores y obtenemos la capitalización de mercado. En este caso serían 42.080.580.000, esto es lo que valdría la empresa si la queremos comprar. A este número nos falta restarle la deuda. Entonces, entramos en Ticker, colocamos en el buscador la empresa jd.com y luego hacemos clic en Información financiera. Abrimos la solapa de balance de situación. No se olviden de hacer clic en anual o trimestral para identificar cuál, en este caso seleccionamos anual. Bajamos hasta visualizar deuda neta y tomamos el valor, que en este caso se encuentra entre paréntesis porque es positivo. Una vez calculado el Enterprise Value, nos falta dividirlo por el Free Cash Flow, que son los flujos de dinero que la empresa genera. Nos sirve para evaluar cuánto estamos pagando por cada unidad de flujo de efectivo libre que genera una empresa. Para entender más sobre Free Cash Flow, te dejo en la descripción el link del video explicativo. Para calcular el múltiplo de valoración, Enterprise Value dividido Free Cash Flow. En la misma aplicación, vamos a estado de flujo de efectivo, tomamos el valor anual de 5.796,58. Por lo tanto, el ratio EV/FCF aproximado es de 7,2x. Esto significa que estás pagando aproximadamente 7,2x el flujo de efectivo libre generado por la empresa en este momento. Es importante comparar este ratio con empresas similares en la misma industria para determinar si la valoración actual es adecuada. A diferencia con el PER, el ratio de Enterprise Value dividido el Free Cash Flow tiene en cuenta la deuda y si el beneficio está manipulado. Sí, tenemos que saber que no tiene en cuenta crecimiento y tampoco calidad de la empresa. Recuerda, este es un canal con fines educativos y esto no es un consejo de inversión. En este video, descubrimos cómo encontrar empresas que podrían ser buenas inversiones. Nos concentramos en dos conceptos importantes.
El valor total de la empresa, Enterprise Value, y el flujo de efectivo libre, Free Cash Flow. El valor total de la empresa nos dice cuánto vale realmente una compañía, considerando tanto su valor en el mercado como sus deudas. Para calcularlo, sumamos el valor de todas las acciones de la empresa y su deuda neta. Luego, hablamos del flujo de efectivo libre, que es el dinero que la empresa genera después de pagar sus gastos. Este número nos ayuda a entender cuánto valor está creando la empresa. Juntamos estos dos conceptos para calcular un ratio llamado Enterprise Value dividido Free Cash Flow, que nos dice cuánto estamos pagando por cada unidad de flujo de efectivo libre. Usando un ejemplo con JD.com, vimos que este ratio era aproximadamente 7,2 veces. Es esencial comparar este ratio con empresas similares para ver si la valoración es justa. Con este conocimiento, los inversores pueden tomar decisiones más inteligentes y construir una cartera de inversiones sólida a largo plazo. Este video te da las herramientas que necesitas para triunfar en el mundo de las inversiones de una manera fácil de entender. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Suscríbete al canal para más contenido.